Vivimos en una época donde es muy complicado concentrarnos, enfocarnos en una cosa. Y en muy buena medida por nuestro teléfono. Un aparato físicamente muy pequeño, pero que nos controla. En este video te voy a compartir las claves de enfoque que han utilizado pilotos de avión para evitar lo que pudieron haber sido las peores catástrofes de la historia. Charles Duhigg lo comparte en su libro Smarter, Faster, Better, o en español, Más agudo, más rápido y mejor, para que al final del video tengas 3 acciones claras, simples y accionables que te permitan proteger tu activo más valioso. No tu tiempo, no tu dinero, sino tu atención. Mi nombre es Emilio Alfaro y en estos videos te comparto mis mejores insights de libros sobre ventas, comunicación, finanzas personales, creación de riqueza y creación de sistemas, como es en este caso, traduciendo ideas complejas en ideas simples que puedes aplicar de inmediato. Probablemente sientas que la vida se te escurre entre las manos porque no logras enfocarte. Todo el mundo y todo está compitiendo por tu atención. Tus redes sociales, tus amigos, Netflix, tus correos electrónicos, tus notificaciones, los bancos llamándote para ofrecerte tarjetas de crédito. Todo y todos quieren tu atención, incluido yo en este momento, porque estás aquí viendo este video, lo cual te agradezco mucho. Ahora bien, si nuestra atención, nuestro enfoque es lo que determina nuestros resultados, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para tener control absoluto de nuestra atención? Decidir deliberadamente hacia dónde enfocamos nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo. Todo englobado en atención. Y déjame te cuento una historia de cómo un piloto de avión evitó una de las peores catástrofes. Este caso se le conoce como el Titanic del cielo, a ese nivel. Resulta que el 4 de noviembre de 2010 salía un vuelo de la ciudad de Londres hacia Sydney, Australia, con escala en Singapur. En este momento estaba por comenzar el vuelo Singapur-Sydney para completar el vuelo. El avión era un Airbus A380, un avión gigantesco, el avión comercial más grande del mundo. Iban 469 pasajeros, 440 y el resto parte de la tripulación con 5 pilotos. Acababa de despegar el avión, recién había levantado el vuelo y 4 minutos después el disco de una de las turbinas se desintegró por completo. Hay videos, de hecho hay un capítulo de National Geographic dedicado a este caso, que por cierto está muy interesante y se los recomiendo ver para conocer todo el caso. Y aquí lo más catastrófico fue que a partir de ese disco que se desintegró en la turbina, empezó a suceder una cadena de eventos en serie que pudo haber terminado en la muerte de los 469 pasajeros. Se desintegró ese disco, después de eso perforó una de las alas del avión, perforó también el tanque de combustible, entonces se empezó a incendiar, una cosa horrible. Ya no solo había un motor afectado, ahora eran 3 del total de 4. Cuenta que la tripulación se enfrentó a más de 50 listas de verificación de todos los controles que deben estar en niveles óptimos dentro del avión. Imagínense, más de 50. Yo nada más me imagino así como está el tablero de un avión, colores rojos tintineando, alarmas que te dicen que te vas a morir en 3, 2, 1. Y para no hacerles el cuento largo, después de 2 horas de estar evaluando la situación, el capitán de Crespini, que era el capitán al mando, y en conjunto con su equipo, analizaron la situación y lograron aterrizar el avión en Singapur, que fue de donde salió originalmente el avión. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros resultó herido, ningún fallecido, no pasó a mayores, pero todavía después de hasta 3 horas de aterrizado el avión fue que lograron apagar el incendio que había ocasionado esta falla. La pregunta es, ¿cómo lograron esto? Resultó que el capitán ya había entrenado a toda su tripulación antes del vuelo. Él les decía, imaginemos qué haríamos si se presenta un problema. Esto lo que hizo fue ayudarles a saber cómo reaccionar ya con el problema enfrente, porque ya se habían preparado desde antes. Esto simplemente le podemos llamar utilizar modelos mentales. Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas de la historia, habla mucho de este tema de modelos mentales, que fue lo que utilizó para construir el imperio de Berkshire Hathaway, que es uno de los fondos de capital privado más grandes del mundo. En este caso, la estructura, el framework, el modelo mental, como podríamos llamarlo, fue preguntarse, ¿qué haríamos si sucede A? ¿Qué haríamos si sucede B? ¿Qué haríamos si sucede C?
De forma que puedes tener 1000 problemas. ¿Qué haríamos en cada uno de ellos? Ahí es donde Charles, el autor del libro, nos cuenta cómo las personas con mayor enfoque son las que se crean estas películas mentales de, oye, ¿qué haría si X sucede? ¿Cómo reaccionaría? Esta anticipación lo que hace es prepararte para lo inesperado y todo el tiempo estamos ante situaciones inesperadas. Vivimos en total incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en 1 hora, no sabemos qué va a pasar mañana, en 5, en 10 años. Y probablemente ya lo hayas hecho, pero no le habías puesto un nombre. Estas veces donde nos imaginamos, si tuviera esta conversación, ¿qué podría decir? ¿Qué es lo que diría? En tu cabeza te haces esta película donde terminas como el héroe, donde tienes los mejores argumentos, pero muchas veces lo hacemos ya que sucedió y decimos, híjole, pude haber dicho esto, pude haber mencionado este otro argumento. Lo que hace la diferencia es anticiparte. ¿Qué haría si en la junta me preguntan este dato? Pues en este momento no lo tengo. Pero como me voy a preparar, bueno, entonces voy a tenerlo a la mano para simplemente sacar un documento y decir, bueno, el dato es este y este. De forma que te preparaste para lo inesperado. Aunque era inesperado, terminó sucediendo, como sucede muchas veces en la vida. Así que ese es el punto número 1 para mejorar tu enfoque. Entrenamiento previo. Así como lo hizo el capitán de Crespini con toda su tripulación, entrena antes de que sucedan las cosas, prepárate antes de una entrevista, prepárate para una junta, prepárate para todo. No te diría que para lo peor, pero prepárate para todo, porque todo, aunque tenga probabilidad baja de suceder, no es nula. Por lo tanto, hay que prepararnos. Lamentablemente no todos los problemas en la aviación terminan como el de la aerolínea Qantas o el capitán de Crespini. No todos terminan en un final feliz. Hubo otro caso muy sonado que iba de Río de Janeiro, Brasil, a París, Francia. Este fue un caso más reciente, el 1 de junio del año 2009. Un Airbus 330 donde viajaban 228 pasajeros. Resulta que 3 horas y 40 minutos después de haber despegado el avión a la mitad del Atlántico, en medio de la nada, entraron en una zona de tormentas tropicales horribles, turbulencia. Estas tormentas hicieron que se bloquearan los sensores de velocidad con cristales de hielo. Esto simplemente hizo que el avión ya no detectara correctamente o de forma precisa cuál era la velocidad del viento por el que estaban viajando. Y aquí empezó lo peor. El piloto automático se desconectó y ahora tú como capitán tenías que tomar el mando de absolutamente todo. Y para acabarla de fregar, eran las 2:15 de la madrugada. No había luz exterior. Menos de 5 minutos después de que se desactivara el piloto automático, el avión se estrelló descendiendo a casi 11,000 pies por minuto y se estrelló en el mar. La caja negra, donde se guardan todas las grabaciones de ese momento, la encontraron hasta 2 años después, en el 2011. Y sí, desgraciadamente murieron las 228 personas que iban a bordo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? A diferencia del capitán de Crespini, que había entrenado para todo, se había preparado para cada uno de los posibles escenarios, este no fue el caso. En vez de tener un pensamiento proactivo donde te preparas para lo inesperado incluso, estos pilotos tuvieron un pensamiento reactivo, donde se desconecta el piloto automático, empiezan a salir alertas, focos rojos, notificaciones, y empiezas a reaccionar a ello de forma que el avión controla hacia dónde va tu atención. Que por supuesto es un poco el propósito de este tipo de sistemas reactivos, que te digan, oye, atención aquí. Pero no siempre va a ser lo más favorable. El pensamiento reactivo, donde te llega una notificación y respondes inmediatamente, es más útil para rutinas, donde todos los días te llega un correo, probablemente es algo urgente, así que vas directamente a atenderlo. El problema con este tipo de pensamiento o de acción es que no controlas hacia dónde va tu atención. Te llega una notificación de correo, vas hacia allá. Te llega una llamada, contestas. Te hablan para ir a quién sabe dónde y ahí vas. Y nunca terminas ninguna de las acciones y estás todo el tiempo reaccionando a las notificaciones. Cuando la verdadera productividad viene de tomar el control de hacia dónde vas a dirigir tu atención. Y ese fue uno de los grandes problemas en el vuelo de Río hacia París. No había un control deliberado sobre a dónde dirigir la atención. Y si nos adentramos más a este libro, tiene un capítulo, me parece que es el 2, donde habla de la motivación. Miento, es el capítulo número 1 después de la introducción. Ahí nos habla que la motivación en muy buena medida viene de tener el control.
Tú estás motivado cuando tienes el control de tu vida. Cuando otra persona decide dónde tienes que estar, a qué hora tienes que estar, deciden todo por ti, te sientes muy poco motivado. No te sientes en control verdadero sobre lo que sucede en tu vida. En cambio, si tienes un día libre y tú decides si lo vas a dedicar a viajar, lo vas a dedicar a hacer ejercicio, lo vas a dedicar a trabajar, aunque estés haciendo exactamente lo mismo que un día de trabajo normal, esta vez estás más motivado porque lo elegiste tú. Nadie te lo impuso. Y de ahí, en buena medida, es de donde viene la motivación. Por lo tanto, regresando al ejemplo del avión que iba de Río hacia París, ese pensamiento reactivo no te permite escoger hacia dónde dirigir tu atención, tu tiempo, tu enfoque. De forma que este tipo de pensamiento reactivo te quita la motivación y, por lo tanto, la efectividad verdadera. Nunca estás realmente al mando del avión y dependes de controles y notificaciones externas. ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Cómo lo podemos resumir? Utiliza el pensamiento reactivo para tareas rutinarias. Esto te permite ahorrar energía. Si todos los días te paras en la mañana, te lavas los dientes, te bañas y te vistes, vestirte siempre de la misma forma, eso te ahorra energía mental. No tiene ninguna implicación de vida o muerte si te vistes de blanco o de negro, pero sí dónde vas a invertir tu dinero. Y ahí, en esas decisiones que verdaderamente implican un cambio direccional, es decir, si inviertes en A te vas a ir hacia allá, pero si inviertes en B te vas a ir hacia allá, esas son las decisiones donde necesitamos un pensamiento proactivo, donde decidimos cada uno de nuestros resultados, no porque otros los impongan o los decidan, sino porque nosotros reconocemos que es importante, por lo tanto no le dejamos a un sistema o a otra persona decidir por nosotros, sino que lo hacemos nosotros directamente. En otras palabras, automatiza lo rutinario, pero mantén control consciente sobre lo que tiene mucha mayor relevancia. Hasta aquí llevamos los modelos mentales de De Crespigny o pensamiento proactivo como primer punto. Como segundo, el pensamiento reactivo de este vuelo Río-París. Y como tercer punto, el storytelling como herramienta. El libro narra un estudio donde se analizó a los trabajadores más productivos de una empresa. Uno de ellos es que no trabajaban en más de 5 proyectos a la vez. 5 máximo, no más. Muchas veces nos enfrascamos en 20 cosas y no terminamos ninguna bien. Ese era uno de los rasgos. Otro era que se enfocaban en proyectos en etapas tempranas. No cuando ya todo estaba configurado y hecho, sino que cuando apenas estaba ideando el proyecto. Al estar en una etapa creativa tienes mayor control sobre qué sucede o cuál va a ser el resultado final. Por lo tanto, te sientes más motivado. Ya lo veíamos un poco en el ejemplo anterior, hablando de motivación. Al tener un control más amplio, tú puedes decidir si implementamos producto A, producto B, si utilizamos estrategia X o estrategia Z. Esos eran 2 rasgos que se repetían, pero el más importante era que estas personas, las más productivas, estaban haciendo teorías todo el tiempo. Se preguntaban, ¿por qué este cliente tiene tanto éxito? ¿Por qué este sistema hace que la producción incremente? ¿Por qué este equipo de ventas tiene mejores resultados que el resto? ¿Por qué? ¿Por qué es la gran pregunta? Estas personas estaban constantemente haciendo teorías. Yo creo que este cliente tiene éxito porque hace X, Y, Z. Pero ahí no paraba todo, sino que iban a experimentar, a comprobar que esa teoría que ellos tenían era real. A diferencia de los modelos mentales donde nos hacemos películas de ¿qué sucederá mañana? ¿Qué podrían preguntarme? ¿Qué podría suceder si hago esto? Ahí en los modelos mentales estamos haciéndolo antes de que suceda. En este caso, con el storytelling, lo hacemos durante y después de que sucedió. Supongamos que de tu equipo de ventas, de 10 personas, una persona supera por el doble a la que está en el número 2. Ahí es donde te haces la teoría. Esta persona está vendiendo mucho o vendió mucho el mes pasado. De forma que vemos hacia el pasado, mientras que en los modelos mentales estamos viendo hacia el futuro. Resulta entonces que estas personas altamente productivas o enfocadas tienen una obsesión con explicar las cosas, explicar el mundo. Tienen mucha curiosidad y un hambre por cuestionar las cosas. ¿Por qué esto sucede así? ¿Por qué así y no asado? El gran factor común entre los modelos mentales y el storytelling o esa narrativa constante sobre lo que sucede y sucedió
nos mantiene en un modo consciente, no reactivo, sino proactivo. Siempre nos estamos cuestionando por qué las cosas suceden como sucede. Y eso es lo que te mantiene mentalmente activo en vez de estar operando en piloto automático, como es muy común que lo hagamos hoy en día. Y habiendo terminado las 3 claves del enfoque que nos comparte Charles Duhigg en su libro, ¿cómo es que esto nos ayuda a mantenernos enfocados? Recordemos los 3 puntos: modelos mentales, pensamiento proactivo y la narrativa en tiempo real de por qué sucede lo que sucede. Imaginemos que tu atención es un reflector gigante en un teatro oscuro lleno de actores. Recordemos que está oscuro. El primer punto, o los modelos mentales, nos ayudan a saber cuáles son los actores más importantes antes de que empiece la obra. De manera que estamos entrando en modo de preparación. Número 2, el pensamiento proactivo. Ya sabemos quién es el actor importante y a quién debemos iluminar, independientemente de que el resto de los actores griten, bailen y quieran llamar la atención. Sabemos quién es el importante y a ese iluminamos. En este caso, los actores ruidosos y que quieren llamar la atención son tus notificaciones. Pero como tú tienes el control por tu pensamiento proactivo, tú te enfocas en lo importante. Y número 3, este storytelling, narrativa en tiempo real. Todo el tiempo te estás cuestionando, ¿este actor sigue siendo el importante? Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué este y no el otro? Y eso te ayuda a mantener una brújula constante de qué actor es el importante y cuál es el que debes de iluminar. De forma que el reflector siempre se mantiene en lo relevante, no en lo que otros quieren que ilumines. Recordemos que nuestra atención define nuestros resultados, pero si dejamos que otros decidan hacia dónde va nuestra atención, también están decidiendo a dónde va nuestra vida.